pasado perdonaste, de la muerte me salvaste. Por tu gracia vivo hoy, por la cruz yo salvo soy, vivo para darte gloria. En tu verdad caminaré, junto a ti siempre estaré. En tus palabras viviré, en tus promesas confiaré, vivo para darte gloria. Adorar, podamos entender y podamos ver también la magnitud y la confianza que tuvo este discípulo de acercarse al maestro y decirle: Señor, enséñanos a orar. Acuérdense que todos ellos eran judíos, al igual que mi Señor Jesús, y nosotros podemos ver que en la religión de los judíos, para ellos es parte de su vida diaria el orar. Tal vez lo hacen de una manera religiosa, lo hacen, tal vez tienen su horario exacto, a qué hora se levantan en la mañana y vienen ellos y suben a orar o se apartan. Pero ellos ya sabían orar. Sin embargo, uno de ellos se vio en la necesidad, se encontró en que Jesús había algo diferente cuando él oraba, y por eso llegó y se acercó y dijo: enséñanos a orar, por favor. Y otro de los puntos que estuvimos viendo es de que Jesús era diferente, la forma de orar de Jesús era diferente. No es igual a la manera de nosotros, porque yo podría decir ahora, ¿cuántas veces nosotros no hemos intentado y decimos en nuestro corazón y tal vez nos ponemos esa meta de decir: hoy sí me voy a levantar temprano y voy a orar? Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y el que no descubrió la llave, el que no encontró la manera correcta de poder entrar a ese acceso directo que nosotros tenemos con el Padre, se aburre, se cansa. A veces hasta se queda dormido, porque el cuerpo, nuestro cuerpo se cansa, ¿verdad? Entonces produce cansancio y eso nos produce el dormirnos. Pero la manera en que nuestro Señor Jesús, que es el mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, era algo especial. Por eso este discípulo se acercó y le dijo: enséñanos a orar. Amén. Entonces, es para nosotros importante el poder aprender eso. Y el Señor nos enseñó, el Señor Jesús nos enseña con su ejemplo la importancia que hay en la oración. Estuvimos viendo un relato bíblico en donde dice que después de mi Señor Jesús alimentar a más de 5,000 personas, porque dice que no se contaban ni los hombres, los niños y las mujeres. Después de alimentar a más de 5,000 personas, ¿se puede usted imaginar qué clase de trabajo tenía mi Señor Jesús? Sin embargo, Él se apartó, estuvo a solas, orando, meditando, clamando al Padre. Entonces, si mi Señor Jesús se vio en esa necesidad, en esa deleite, en ese momento especial que Él tenía con el Padre, cuánto más nosotros, amén, que somos débiles. Por eso dijo Él: orad sin cesar. Dijo: oren para que no caigan en tentación, que lo vamos a ver más adelante. Es importante, hermano, recordarnos que la oración es algo vital para la vida de todo cristiano. Otro ejemplo que estuvimos viendo es cómo Jesús se acercó y dio una parábola. Él en esa parábola decía de que había una viuda que se acercó a un juez, que este juez no era ni temeroso de Dios ni respetaba a hombre alguno. Sin embargo, era tanta la súplica de la viuda que dijo el juez dentro de sí: no vaya a ser que me vaya a molestar más esta señora, por decirlo así, y vaya a hacer otra cosa, mejor le voy a conceder la petición de ella. Entonces el ejemplo que nos estaba dando nuestro Señor Jesús es de que cuando nosotros oremos,
seamos constantes pidiendo, en nuestra petición, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y el Señor a su debido tiempo, cuando sea contestada ya esa respuesta, va a llegar, nos lo va a dar, nos va a permitir tenerlo. Amén. Entonces podemos ver nosotros de que la oración es algo muy importante. Y antes de que mi Señor Jesús fuera arrestado por los religiosos, Él había pasado pidiendo misericordia toda la noche. Ese versículo nosotros lo podemos ver en Mateo 26, 36. Sí. Hasta el 40 creo que vamos a estar leyendo. Dice ahí, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Oiga pues. Y luego dice en el 37, y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Si usted se da cuenta, en estos 2 versículos que hemos estado leyendo, dice que él llegó a ese lugar y andaba con sus discípulos. Cuando dice la Biblia que andaba con sus discípulos, yo me pongo a pensar y a meditar que eran los 12, ¿verdad? Porque él tenía 12 discípulos. Sin embargo, ya en el 37 dice que tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacobo. Estos ya eran unas personas especiales. De hecho, ellos 3 estuvieron en la transfiguración de mi Señor Jesús. Entonces, dice ahí que les dijo en el 38, entonces les dijo, mi alma está angustiada, afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Miren lo que estaba pidiendo mi Señor Jesús. Se vio la necesidad de que hubieran 3 personas con Él, además de que Él se comunicaba con el Padre y les dijo, velad conmigo, oren conmigo por favor. ¿Sí? Como todos hijos de Dios, a veces es necesario que otras personas oren por nosotros. Dicho sea de paso, hay personas que solo quieren que las otras personas oren por ellos, pero ellos no ponen en práctica la oración. Amén. Pero ellos no se esfuerzan a orar, sino que dicen, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. No, también pida oración, pero nosotros debemos de practicar y ponernos en oración. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice en el versículo Mateo 26, 39, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La prioridad que dio mi Señor Jesús en ese momento cuando empezó a clamar es que no se haga tu voluntad. Ese es otro de los errores que nosotros a veces cometemos como hijos de Dios. Creemos de que porque somos hijos de Dios, Dios va a hacer lo que nosotros queremos. No, eso no es así. Nosotros vamos a hacer lo que en la voluntad del Padre está en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, si a veces hay una oración o una petición que no se te ha hecho, que no se te ha contestado de parte de nuestro Dios, tal vez podría decir yo, no mengues en pedir, sigue pidiendo tu oración, sí, pero no esperes de que el Padre haga tu voluntad. No, nosotros debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre, y Él a su debido tiempo, cuando Él se dé cuenta de que lo que nos va a dar no nos va a hacer daño, Él lo va a hacer, Él lo va a contestar. Gloria. Ese es el mayor equilibrio que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Y ya luego les dijo mi Señor Jesús en versículo 40, Mateo 26, 40, dice que entonces a los discípulos llegó otra vez Señor Jesús y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, con que no pudisteis velar conmigo 1 hora. Y este es lo más importante que quiero yo compartir con ustedes en este versículo. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí estaba marcando mi Señor una pelea que hay dentro de nosotros interna. Porque les dijo, el espíritu está dispuesto. Oiga, nuestro espíritu siempre está dispuesto a comunicarse con nuestro Padre. Nuestro espíritu siempre quiere estar en esa comunión, no perder, no interrumpir esa sintonía con nuestro Padre. Pero nuestra carne, que es débil a las tentaciones, es débil al cansancio, es débil a cualquier cosa, hasta enojarnos rápido, está siempre combatiendo en contra de nosotros. Viene y dice, no,
ahorita estás cansado, ¿no ves que fuiste a trabajar todo el día? Bien merecido tienes tu descanso. Mejor primero, relájate un poco, ve la televisión, un programa X, Y. Y no estoy diciendo que eso es pecado, pero distráete en esto. Y al distraernos en eso, ¿qué es lo que sucede? Dejamos y perdemos la comunión con nuestro Padre, y después queremos que nuestro Padre nos conteste rápido. Amén. Y después queremos que nuestro Padre nos bendiga. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Distraéndonos en otras cosas. Tenemos que tener cuidado en esas distracciones. Ya luego mi Señor Jesús se dio cuenta de que la lucha que él tenía no necesitaba a ellos tres. Esa lucha era personal de él. Entonces dice que mejor entendió, si usted sigue leyendo más adelante, y dijo, no, mejor quédense ustedes aquí. ¿Tienen sueño? Duérmanse. Esta lucha la debo de pelear yo. Hay momentos en que nosotros debemos de pelear nuestras luchas en la oración. Mi hermano Martín va a seguir continuando explicándonos respecto a la oración. Amén. Yo creo de que con el mover de la vida, las ocupaciones, el levantarse, acostarse, de que siempre estamos corriendo, máxime aquí en este estado de California, siempre estamos en el movimiento constante, que la gente, unos duermen y otros trabajan, no para el reloj. Amén. Hay lugares que hasta 24 horas y están constantemente, y ahí estamos nosotros involucrados, porque pues estamos con ese mover. Estamos viviendo en este país, y tenemos que pues voluntaria o involuntariamente movernos al ritmo de cómo se mueve la sociedad, el país. La oración es algo que no podemos dejar pasar por alto, porque ese es como la vitamina, es como la esencia, la razón del por qué nosotros ahora conocemos a nuestro Dios. Yo creo de que si no hubiera un contacto con nuestro Dios en la oración, es como que estuviéramos vivir solo por vivir, pero sin sentido, sin gracia, no hay vitalidad. No hay sabor. No hay sabor, no hay esencia, no hay una razón por el que seguir caminando, pues, como hacen los demás, ¿verdad? Que no saben ni a dónde van. Pero nosotros tenemos una dirección, y esa dirección la tenemos que buscar en la oración. Con lo que explicaba de hermano Henry, acerca en el monte Getsemaní, el Señor Jesús había ido, porque Él sabía el propósito por el cual había venido. Pero dice la Biblia que Él con rogativas y con lágrimas y con ruegos hablaba con Dios Padre, porque Él no quería perderse la dirección correcta para el cual Él había venido a la tierra. Pero eso lo entendió, lo supo por medio de la oración. Tenía un contacto, una intimidad con Dios Padre. Y yo creo que todos nosotros necesitamos imitar a nuestro Señor Jesús. Porque el discípulo que le preguntó al Señor, Señor, enséñanos a orar. Para mí, mis hermanos, y esperemos que también para ustedes, esa sea nuestra pregunta diaria acerca de nuestro Dios. Señor, por favor, enséñanos a orar. Porque lo poquito que sabemos hoy en este momento es nada. Yo digo que no nos debemos de conformar, sino que siempre decirle al Señor, Señor, yo necesito entender realmente más de lo que es hablar con Dios Padre, como tú lo hacías. Amén. ¿Verdad? Porque, hermano Henry lo decía, nuestra oración mengua, nuestra oración a veces es pobre, nuestra oración a veces no tiene la efectividad que uno quisiera tener. Y ahí Dios se encuentra como que puertas cerradas, ¿verdad? Aunque todo lo hacemos por la fe, aunque sabemos que nuestro Dios nos oye, pero es nuestra alma, la que decía el hermano Henry, que se enferma. Amén. Que se cansa. Amén. Aunque el Espíritu está dispuesto, y ahí está para auxiliarnos. El libro de Hebreo narra de que el Señor en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas con gran clamor. Cuando fue al monte del Getsemaní, dice que con lágrimas pedía a Dios, con ruegos, al que le podía librar de ese momento difícil de que Jesús iba a pasar. Y amén, vaya qué momento difícil. Él iba a librar la batalla más grande que se ha librado no solamente en la tierra, sino en todo el universo. Amén. Algo amén, increíble, porque gloria por medio de ese sacrificio iba a conmemorar la victoria en los cielos. Aleluya. Amén. Es increíble. Entonces, con ruegos y lágrimas, dice Hebreos 5:7, dice,
Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oiga esta palabra, temor reverente. Para cuando nosotros nos acercamos a Dios, es necesario acercarnos a Dios con ese temor. Amén. Conscientes de que no nos estamos acercando a Dios porque lo merezcamos. Recuérdense que la oración no es por un mérito nuestro de que lo merezcamos nosotros. No, nos acercamos por pura misericordia. Aleluya. Y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque, digamos reales, si fuera por nuestros méritos, al menos su servidor no calificaría, no entraría para poder hablar con Dios Padre. Y Dios Padre nos oye porque mira a su Hijo en nosotros. Gloria a Dios. Pero así como nosotros estamos con dificultades en una cosa, es otra, ¿verdad? A veces son victorias en una cosa y en otra estamos batallando. Y nos acercamos a veces bien y a veces mal. Y estamos sin eso. Pero estamos deseando que Dios nos enseñe a tener un estado anímico óptimo, donde no tengamos algo que, ¿verdad? De estar diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, miren lo que dice ahí en Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia. Otro detalle. Amén. Por lo que padeció. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Pero no para todos. Oiga lo que dice ahí. Para todos los que le obedecen. Quiere decir que ahí hay un requisito que no puede uno pasar por alto. Entonces, en la oración, la obediencia es algo muy vital. Cómo nos desarrollamos nosotros en la vida es muy importante para después, ya sea sentado, acostado, hincado o postrado, decirle, Padre mío. Tiene nuestro récord antes de mencionar esa palabra, amén. Padre amado. Entonces es importante ver cómo nos conducimos nosotros en la vida. Amén. Muy, muy valioso esto. Leo esto rápidamente para que nuestro hermano Juan dice, y en Mateo 6:5 al 8 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, oye la recomendación de Dios, pero tú cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aleluya. Y dice, y al orar no uséis, otra recomendación, al orar, Mateo 6:7, al orar no uséis repeticiones. Si tú estás orando, siguiendo un librito, un papel o una oración vieja de alguien que lo escribió, no sirve. No lo hagan de esa forma, porque aquí está la recomendación. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles. Mire, ya está hablando de otra entidad, de otra clase de gente que no conoce a Dios, como los gentiles, porque ellos se imaginan. La oración no es una imaginación, no, es una relación con nuestro Dios Padre. Dice, porque ellos imaginan que serán oídos por sus muchas palabrerías. Al hablar mucho hasta pecado trae. Amén. Si uno se le sale y en la oración pasa lo mismo. A veces pedimos cosas que Dios Padre dice, ay, mi hijo, ni sabe lo que estás pidiendo. Aleluya. Gracias a Dios no responde todo, ¿verdad? Porque si no nos metiéramos en problemas tras problemas. Gracias a Dios tenemos a Dios Padre, y el Padre se llama a los hijos. Aleluya. Y hasta el silencio de Dios es respuesta de la oración. Amén. 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 Aleluya. Hermano Juan. Amén, gloria a Dios. Está emocionante esto, hermano Martín. Amén. La amén. verdad que cuando uno se acerca al Señor tiene que saber qué es lo que está pidiendo. Y ahí me llama la atención a mí porque dice, no hagas como los gentiles, porque los gentiles no saben cómo orar. Y los gentiles tienen muchas maneras de orar, pero nosotros que somos hijos de Dios, cuando oramos al Señor, tenemos que saber con quién estamos hablando. Amén. 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 Aleluya. Es muy importante cuando nosotros nos acerquemos al Señor, cuando tengamos nuestra comunión, como dice la palabra del Señor, cuando tengamos nuestra comunión en secreto, para que la recompensa va a ser en público, amén, pero la búsqueda es en secreto. Aquí amén, en Mateo 6:9 dice, vosotros pues orad de esta manera.
Aquí ya Aleluya. nos da Amén. una pauta cómo debemos de orar. Sí. Dice, Padre nuestro, Sí, Señor. que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, cada vez que nosotros nos acerquemos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre, tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre. Amén. Amén. Y si nosotros llegamos delante de Él con esa convicción, con esa seguridad, Él nos va a escuchar, porque nuestro Dios es como el Padre aquí de la tierra. Cuando su hijo quiere algo, llega con el Padre a pedir, se acerca a Él y el Padre pues le pone atención. Así es nuestro Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es interesante cuando el Señor Jesús cada vez que oraba, siempre decía, Padre, yo sé que estás ahí. Amén. Padre, yo sé que me estás escuchando. Amén. Padre, todo el tiempo se dirigía a Él como Padre. Como Padre. Amén. Y en Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros cada vez que nos acerquemos delante de Él tenemos que acercarnos con temor. Amén. 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 Tenemos que reconocer nuestras faltas. No solo ir y como entrar a la cocina, Padre, yo quiero esto, yo quiero lo otro, sino es la voluntad de Él. Exacto. Amén. Nosotros tenemos que acercarnos delante de Él con temor, sabiendo lo que nosotros estamos pidiendo. Es muy importante, la oración en la vida de nosotros tiene que ser algo súper, súper importante. Amén. Porque un cristiano sin oración es fácil, el enemigo lo lleva, lo arrastra con otro viento de doctrina o hasta con una mala mirada se va de la iglesia. Amén. Cualquier cosita se va. ¿Por qué? Porque no está fuerte en la oración. Pero el que tiene comunión con el Padre sabe quién es. Amén. Porque el Padre le dice, hijo mío, te amo, hijo mío, estoy contigo. Entonces, si viene algo en contra de la persona, pues no siente, porque sabe la convicción que tiene con su Padre. Amén. Y seguimos adelante. Aleluya. Dice, el Padre es misericordioso. Amén. Eso es muy importante Amén. aprender. El que llega delante de Dios tiene que saber que el Padre es misericordioso y es todopoderoso. Aleluya. Si nosotros vemos al hijo pródigo, que un día él se alejó Ujú. de la casa, se fue de la casa, y ahí lo podemos leer en Lucas 15:20, Amén. y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él, Amén. y corrió y echó sobre su cuello y lo besó. Cuando este hombre se fue de la casa, le pidió la herencia, le dieron todo, se fue a gastar todo lo que el padre le había dado. Ese es como para no regresar a la casa, ¿verdad? Amén. Porque ya gastó todo lo que le dieron. ¿Con qué cara iba a llegar a su Exacto. casa? ¿Con qué cara iba a regresar a su casa? Pero él, reconociendo y sabiendo que el Padre es de amor y de misericordia. Sí, Es Señor. un Padre misericordioso. Amén. Y lo más tremendo, desde lejos el Padre lo estaba esperando. Amén. Así que, amigo, que tú nos estás viendo en esta tarde o mañana, donde quiera que estés, déjame decirte, no importa lo que hayas hecho, no importa si te has alejado del Señor, pero si tú reconoces y vienes delante de Él, Él es el Padre de misericordia, Sí, Señor. y Él te está Amén. esperando con los brazos abiertos, como lo hizo con el hijo pródigo. Amén. Aleluya. Amén. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamar tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, pronto traerle la mejor ropa, vestido, ponerle el anillo, zapatos nuevos y regocijémonos, hagamos fiesta. Aleluya. Aleluya. Cuando alguien viene con un corazón contrito y humillado, lo que hace el Señor, le pide a los ángeles, ministrenlo, le pide al Espíritu Santo, llénalo de gozo, porque al Padre
le gusta que alguien viene con Aleluya. un corazón contrito y humillado, y Él no lo echa fuera. Amén. Amén. Es la importancia de la oración, hermanos, que nosotros tenemos que saber cómo orar y saber cómo llegar delante de Él. Y el principio es llegar y aceptándolo Él como Padre. Padre nuestro, Amén, que estás en el cielo, si esta es tu voluntad, lo que voy a hacer. Mis planes aquí está, Señor. Si es tu voluntad, Señor, por favor, que se haga tu voluntad. Amén. Y no la mía. Amén. Hermano Molina. Ya casi para salir del aire, lamentablemente el tiempo se nos va, que sea a leer este versículo en Romanos 8:15, y dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, o sea, al miedo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. Es necesario entender que si no hay un nuevo nacimiento, no podemos ser parte de la familia de Dios. Y una vez que somos parte de la familia de Dios, haber recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, entonces podemos clamar con confianza y decirle Abba Padre. Aleluya. Que quiere decir, papito lindo, Aleluya. por favor, Ten escúchame, misericordia. ten misericordia Aleluya. de mí. Amén. Y esa es la Gloria a invitación Dios. que hacemos a todos los que escuchan en cualquier medio de comunicación. Bendiciones a todos. Hasta luego.